Vamos a ver ahora unos sistemas de numeración y cómo hacer conversiones entre esos sistemas de numeración. Bueno, empiezo por el sistema de numeración decimal, es decir, el que tiene base 10. ¿Qué quiere decir eso que tiene base 10 o que es de base 10? Que los símbolos que contiene son 10 y con esos 10 símbolos tenemos que representar todos los números que hay en ese sistema de numeración. Bueno, esos símbolos ya lo conocemos de sobra, van desde el 0 hasta el 9. A partir de aquí empezaría a repetirse los números, o sea, los símbolos, para poder representar cualquier número dentro de ese sistema decimal. El siguiente sistema es el sistema binario, cuya base es 2. Por lo tanto, va a tener dos símbolos, el 0 y el 1. Esto que tenemos aquí, el valor que tenemos aquí de 0 y 1, se lo llama bit. Es decir, un bit es un dígito binario. Por lo tanto, puede tener el valor de 0 o el valor 1. Si tenemos un conjunto de 8 bits, es decir, 8 ceros y unos, lo llamamos byte. Si tenemos un conjunto de 16 bits, lo llamaremos palabra. Una palabra de 16 bits. También podemos decir que esa palabra se compone de 2 bytes. Cuando estamos trabajando en decimal, hablamos de un dígito. Estos son dígitos en decimal. Bien, otro sistema de numeración es de base 8, sistema octal. Por lo tanto, este sistema va a tener 8 símbolos diferentes, que van de 0 hasta el 7. Con ellos hay que representar todos los números que contiene ese sistema de numeración. Y por último tenemos el sistema hexadecimal, base 16, por lo tanto contiene 16 símbolos diferentes, que va desde 0 hasta la F. Como vemos, de 0 a 9, a partir del 9 tendríamos las primeras letras del abecedario hasta la F. Total, los 16 símbolos diferentes. Bien, cuando contamos base 10, contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A partir del 9 ya tenemos que repetir números, símbolos. El siguiente sería 1 con el 0. Mantendríamos el 1 y repetiríamos otra vez todos los símbolos. 1 con el 1, que sería el 11, 1 con el 2, que sería el 12, 1 con el 3, que sería el 13, etcétera, 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 hasta terminar todos los símbolos. Llegaríamos al 2, 0. Otra vez mantendríamos el 2 y empezaríamos a repetir todos los símbolos. Bueno, esa es la forma normal de cómputo en el sistema decimal. En el sistema en base 2 contaríamos 0, 1, el siguiente valor ya no puede ser el 2, porque el 2 no existe en este sistema de numeración. El siguiente valor ya sería 1, 0. El siguiente valor 1, 1. El siguiente valor ya sería 1, 0, 0. El siguiente valor 1, 0, 1, etcétera. Ya veremos más adelante esto cómo se computa. En base 8 tendríamos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el siguiente número ya sería el 1, 0. Tenemos en cuenta que el 8 no existe y el 9 tampoco existe. Entonces el siguiente, si seguimos una secuencia de conteo, terminando el 7, sería el 1, 0. 1, 1, 1, 2, así hasta el 1, 7. Y el siguiente al 1, 7 sería el 2, 0. Y así sucesivamente. En hexadecimal haríamos todo el conteo hasta la F y el siguiente a este número sería el 1, 0. Mantendríamos el 1, repetiríamos otra vez todos los símbolos hasta el 1F y el siguiente sería por lo tanto el 2, 0. 2, 1, 2, 2, 2, 3 hasta 2F. Siguiente 3, 0.
3,1, 3,2, etcétera, etcétera. Bueno, esa sería la forma de conteo en los diferentes sistemas de numeración que vamos a ver. Bien, estos símbolos, cuando están en un número, los llamamos dígitos. El de base 8, base 16, los podemos llamar caracteres o también los podemos llamar dígitos, teniendo presente siempre que estamos en el sistema octal o estamos en el sistema hexadecimal. Un dígito en octal o un dígito en hexadecimal. Sin embargo, cuando estamos en el sistema binario, los llamamos bit. Bit, por lo tanto, es un 0 o un 1. Vamos a ver cómo podemos representar cualquier número en cualquiera de los sistemas que tenemos aquí arriba mediante lo que se llama descomposición polinómica. Mediante esta descomposición podemos representar cualquier número dentro de cualquiera de los sistemas. Bien, como vemos, se compone esa descomposición polinómica de una serie de sumandos. Cada uno de los sumandos tiene lo que llamamos un coeficiente, que viene dado aquí por la letra A minúscula, y una B, que representa la base del sistema en el que estemos trabajando. Es decir, si estamos trabajando en base 10, la B correspondería al número 10. Si estamos trabajando en el sistema binario, la B correspondería a 2. Si estamos trabajando en el sistema octal, base 8, la B correspondería al número 8. Y si estamos trabajando en hexadecimal, la B correspondería al número 16. Bueno, pues esta descomposición polinómica lo que me va a indicar es el peso que tiene un símbolo dentro de un número. Es decir, cuánto es de representativo ese símbolo dentro de ese número. Por ejemplo, si estamos en base 10, si estamos en el sistema decimal, en el número 1234, 1, 2, 3, 4, 1234, aunque el 4 sea mayor que el 1, sin embargo, el 4 no representa más peso que el 1, dado que el 4 en el número 1234 está representando unidades. De hecho, es el que menos peso tiene de esos 4 números. Sin embargo, el 1, que es menor que el 4, es el que más peso tiene, porque está representando unidades de millar. Es decir, si a mí me tuvieran que pagar en euros, me gustaría que el incremento se hiciera en la cifra que tengo a la izquierda, es decir, de 1 hacia arriba, no en la cifra que tengo a la derecha. Por lo tanto, de ahí puedo sacar que la cifra que tengo a la izquierda tiene más peso que la cifra que tiene a la derecha. Bien, siempre que tengamos un número, el bit o el dígito que esté más a la izquierda se le va a llamar dígito o bit más significativo. Que tengamos a la derecha se le va a llamar dígito o bit menos significativo. Entonces, para la representación polinómica de un número en cualquier sistema, vamos a ver que tenemos la base elevado a unos exponentes. Esos exponentes precisamente lo que me están indicando es el peso que va a tener ese coeficiente, ese símbolo que está multiplicando justamente en la posición que ocupa en el número. Por ejemplo, tengamos esto sea un número entero. Esta parte que está tachada aquí serían decimales, luego lo vemos. En un número entero, la parte que está más a la derecha de ese número, es decir, el dígito o bit menos significativo, tiene el peso de 1. Démonos cuenta que B representa la base. No importa qué base es, se va a trabajar en todas de la misma manera. Entonces, bien sea 10, bien sea 2, bien sea 8, bien sea 16 elevado a 0 es 1. Por lo tanto, el bit o dígito que esté aquí, en esta posición, más a la derecha, en un número entero, va a tener el peso 1.
siguiente dígito o bit, según nos desplazamos hacia la izquierda, va a depender de la base en la que estemos trabajando. Si estamos trabajando en base 10, el peso va a ser de 10, es decir, 10 veces más grande que el que tenemos aquí. De hecho, ya sabemos en decimal que corresponde a las decenas. Si estamos trabajando en base 2, B aquí valdría 2. Por lo tanto, el peso en esta posición sería de 2, el doble del peso que tenemos aquí. Si estamos trabajando en 8, la B correspondería al número 8. Por lo tanto, el peso en esta posición sería de 8, es decir, 8 veces más grande que en esta posición. Y si estamos trabajando con 16, el peso en esta posición, del símbolo que esté en esta posición, tendríamos 16, es decir, 16 veces más grande que en esta posición primera. Y según nos vamos desplazando hacia la izquierda, pues vemos que los pesos se van incrementando aquí al cuadrado, el siguiente sería al cubo, a la 4, a la 5, etcétera, etcétera. Es decir, por ejemplo, en decimal, esto serían unidades, el peso en esta situación, esta posición, sería 10 veces más grande que aquí, es decir, estaríamos hablando de decenas. El peso en esta posición, según nos desplazamos hacia la izquierda, sería 10 veces más grande que el anterior y 100 veces más grande que esta primera posición. Si estamos en binario, el peso en esta posición sería 1, que sería 2, aquí sería 4, es decir, el doble que el anterior, el doble que el anterior, 4 veces más que el primero, etcétera, etcétera. 8, pues 1, 8, el siguiente ya sería 64, etcétera, etcétera. Los 16, si estamos trabajando en el sistema hexadecimal, tendríamos peso 1, el siguiente sería 16, el siguiente sería ya 256, es decir, que sería 16 al cuadrado, 16 veces mayor que este, y 16 veces mayor que el peso, y así sucesivamente. Entonces, para hacer la representación polinómica de un número, vemos que aplicando ya lo indicado, es decir, el coeficiente que pertenece al sistema de numeración que queremos representar, en el que estamos trabajando, el símbolo que pertenece a ese sistema y la base en la que estemos. Entonces, empezamos por el exponente 0 y nos vamos desplazando hacia la izquierda, sumando 1 a ese exponente, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. En el caso de que tengamos un número decimal, es decir, con decimales, vemos que también los decimales tenemos un coeficiente que representa un símbolo perteneciente al sistema en el que estemos trabajando y la base de ese sistema en el que estamos trabajando. Pero en este caso lo que vamos a ir es sumando ahora los exponentes negativos, o lo que es lo mismo. Vamos dividiendo esos coeficientes por la base. El primer coeficiente después de la coma sería por la base elevado a 1. El siguiente coeficiente por la base elevado a 2, la división. El siguiente coeficiente dividido de la base elevado a 3 y así sucesivamente. Es decir, coma hacia la izquierda, vamos sumando los exponentes de 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y desde la coma hacia la derecha lo que vamos haciendo es incrementando los exponentes pero con el signo negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, que como ya sabemos representan una división. Bien, una vez que sabemos ya lo que implican los pesos, nos van a ser de mucha utilidad saber estos pesos, sobre todo cuando trabajemos en binario. Ahora lo vemos. Por ejemplo, si tenemos un número en base 10,
queremos hacer su descomposición polinómica o la representación de ese número, aplicando esta fórmula que acabamos de ver, tendríamos este coeficiente que es 9, habría que multiplicarlo por la base en la que estamos trabajando, que es 10, y empezaríamos con el exponente 0. El 2, aquí lo tenemos, 9 por 10 a la 0. Coeficiente del 2, símbolo que pertenece a la base, lógicamente, y habría que multiplicarlo por 10. En este caso, si este tenía exponente 0, el siguiente exponente 1. 2 por 10 a la 1. Siguiente 5 por 10 a la 2. El otro, según vamos avanzando hacia la izquierda, 3 por 10 a la 3. Y así sucesivamente. Y para la parte decimal, 6 por 10 a la menos 1, 7 por 10 a la menos 2, 8 por 10 a la menos 3, y así sucesivamente, decrementando o incrementando de forma negativa los exponentes según nos desplazamos hacia la derecha de la coma. Para un número binario, lo mismo. El coeficiente, este símbolo 0 que pertenece al sistema binario, multiplicado por la base a la 0. El 1 multiplicado por la base a la 1. El siguiente 0 multiplicado por la base a la 2. El siguiente 1 multiplicado por la base a la 3. Y esto que tenemos aquí. Y de la coma hacia la derecha, pues dividiendo entre la base con exponentes crecientes de 1 en 1, o lo que es lo mismo, multiplicando por los coeficientes negativos que se van incrementando según nos desplazamos desde la coma hacia la derecha. Menos 1, por 2 a la menos 2, a la menos 3, a la menos 4. Bueno, aquí esto tenemos que tenerlo bastante presente, porque esto nos va a ayudar mucho a la hora de hacer conversiones entre los diferentes sistemas. Siempre el bit que esté en la coma, desde la coma hacia la izquierda, el primero va a tener peso 1, el siguiente va a tener peso 2, el siguiente va a tener peso 4 cuadrado, el siguiente va a tener peso 8, que sería el cubo, el siguiente tendría peso 16, el siguiente peso 32, el siguiente 64, etcétera, etcétera. Cuando nos desplazamos hacia la derecha, el primer bit, desplazándonos hacia la derecha de la coma, tendrá peso de 2 a la menos 1, es decir, 0,5. El siguiente tendrá el peso de 2 a la menos 2, es decir, un cuarto, un octavo, y así sucesivamente. Entonces, fijémonos que como lo que tenemos que hacer si queremos ver la equivalencia de un número, simplemente es multiplicar por 0 o multiplicar por 1, es decir, contar o no contar el peso que tiene ese bit en la posición en la que está, según sea 0 o sea 1. Si es 0 no se cuenta, si es 1 se va a contar, como veremos ahora más adelante a la hora de hacer conversiones. De momento incido en que debemos prestar atención a los pesos, estos que acabo de decir, 1, 2, 4, 8, 16, 32, etcétera, etcétera, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de representación de un número en base octal mediante la descomposición polinómica. Lo mismo, se sigue el mismo criterio. Desde la coma hacia la izquierda empezaríamos el primer símbolo que tenemos multiplicado por la base, cuyo exponente va a ser 0. El siguiente multiplicado por la base con exponente 1, siguiente hacia la izquierda multiplicado por la base con exponente 2, etcétera, etcétera. Y desde la coma hacia la derecha, el primer símbolo que pertenece al sistema octal, en este caso también, multiplicado por la base a la menos 1, siguiente multiplicado por la base a la menos 2, el siguiente multiplicado por la base a la menos 3, etcétera, etcétera. Y lo mismo para el sistema de numeración hexadecimal.
La A por 16 empezaríamos, lo más sencillo es empezar por la coma, hacia la izquierda. Exponente 0, exponente 1, exponente 2, exponente 3. Es decir, f por 16 a la 0, d por 16 a la 1, 0 por 16 al cuadrado y a por 16 al cubo. Y hacia la derecha de la coma, empezando por 6 por 16 a la menos 1, 7 por 16 a la menos 2 y c por 16 a la menos 3. Aquí, como vemos, siempre hay que indicar en el sistema de numeración en el cual estamos trabajando. Si estamos trabajando en decimal, no indicamos nada. Nunca hemos indicado nada y no lo vamos a hacer ahora. Por lo tanto, como vemos, no tiene ningún distintivo especial. Sin embargo, si venimos aquí, estamos representando un número en binario y eso se indica aquí mediante este 2. Démonos cuenta que si yo no pongo este 2, este número puede ser perfectamente decimal, o sea, puede pertenecer al sistema de numeración decimal o incluso puede pertenecer al sistema de numeración octal y también puede pertenecer al sistema de numeración hexadecimal. Por lo tanto, debo indicarlo. Aquí, mediante el 2, estamos en el sistema de numeración octal, un 8. Y si estamos en el sistema de numeración hexadecimal, lo común es poner una H mayúscula al final, como está aquí, con un H al final. Bien, vamos a ver cómo podemos ahora hacer conversiones, es decir, cuánto equivale un número, una base de estas tres, de binario, octal y hexadecimal, a cuánto equivale en decimal. Es decir, convertir números de una de estas tres bases, binario, octal o hexadecimal, a decimal. ¿Qué se hace? Bueno, pues lo que se hace es la descomposición polinómica del número en la base que esté y se efectúa la suma. Aquí vemos que no hemos realizado la suma, simplemente hemos hecho la descomposición polinómica para representar ese número e indicar cuál es el peso que tiene cada uno de los símbolos según la posición que está ocupando en ese número que se ha representado. Sin embargo, ahora lo que vamos a efectuar es la suma. Con eso lo que estamos haciendo es pasando ese número en el sistema binario, sistema octal o sistema hexadecimal a decimal, al sistema de numeración decimal. Entonces, en el caso de que estemos en el hexadecimal, la A tenemos que tener presente que equivale a 10, la B a 11, la C a 12, la D a 13, la E a 14 y la F a 15 a la hora de hacer la multiplicación. Entonces, siguiendo el criterio, si yo cojo este número, tendría, y aquí es donde entra el juego los pesos, me lo plantearía del siguiente modo. Diría, bueno, como aquí es cuestión simplemente de sumar o no sumar los pesos cuyo bit valga 1, pues lo que hago es lo siguiente. Este es peso 1, esto es peso 2, esto es peso 4 y esto es peso 8. Aquí solamente van a computar dos sumandos cuando haga la descomposición polinómica, estos dos. Entonces diría 1, 2, 4, 8 y 2, 10. Bueno, pues la parte entera ya sé que vale 10. Y ya para la parte fraccionaria ya sé que un medio no computaría, un cuarto sí computaría, un octavo tampoco computaría y un 16avos sí que computaría. Por lo tanto, lo que tendría que hacer es a 10 sumarle un cuarto más un 16avos, es decir, que me daría este valor. Entonces, este valor que tengo aquí es el valor decimal de este número que tengo aquí representado en binario. Para el número en octal, lo quiero pasar a decimal, pues efectúo esta suma que tengo aquí.
Entonces, efectuando esa suma, lo que voy a tener es este número que tengo aquí. Tendría 4 por 512, que es 8 al cubo. Aquí tendría 3 por 64. Este no computaría. Y este valdría 7, que sería 7 por 8 a la 0. Y para la parte decimal, pues tendría 1 octavo, 3 64avos, 5 512avos, es decir, haciendo la suma, pues obtendría este número. Y para el número hexadecimal, para pasarlo a decimal, haría exactamente lo mismo, teniendo en cuenta, a la hora de hacer las multiplicaciones, el valor que tienen las letras que representan números en el sistema hexadecimal. Entonces, haciendo la operación, tendría este valor que tengo aquí. De esta manera, podemos convertir cualquier número en cualquier base binario, base octal o base hexadecimal, pasarlo a decimal. Vamos a ver ahora cómo hacemos la conversión contraria, es decir, cómo convertimos un número que lo tenemos en decimal a otra base B, otra de esas tres bases. Bien, vamos a considerar un número que tiene una parte entera y una parte fraccionaria. Parte entera, la coma y los decimales. Bueno, la parte entera vamos a considerarla primeramente. Y de más tarde, después cuando sepamos cómo pasar, cómo convertir la parte entera del número dado en una base B a decimal, empezaremos a hacer la parte fraccionaria. Se hace por separado, una parte de la otra. Entonces, para la parte entera, cojo esa parte entera y lo divido entre la base a la que quiera convertir. Es decir, si quiero convertir este número decimal a binario, pues esta B correspondería con el 2. Si quiero convertirlo a octal, esta B correspondería con el 8. Y si quiero convertirlo a hexadecimal, esta B correspondería con el 16. Bueno, pues al realizar la división obtendré un cociente y un resto. Analizo el cociente que he obtenido en esa división. Si ese cociente es mayor o igual que la base, es decir, este número que obtengo aquí es mayor o igual que este número que tengo aquí, que es el de la base, sigo haciendo una división del cociente entre la base de nuevo. Es decir, esto que tengo aquí, ese cociente lo divido entre la base a la que quiera convertir el número decimal. Bien, como consecuencia de esta segunda división, obtendré otro cociente y otro resto. Y vuelvo a plantearme la misma pregunta. Es decir, ¿el cociente que he obtenido ahora, este número que tengo aquí, es mayor o igual que la base a la que quiero convertir? Si sigue siendo mayor, sigo efectuando divisiones de los diferentes cocientes entre la base. Llegará un punto en el cual el cociente ya va a ser menor que la base, es decir, que el divisor. En ese momento ya he determinado todos los números que van a componer la parte entera de la nueva base B. Este cociente último que tengo es el que va a representar el bit más significativo o el dígito más significativo, dependiendo si queremos convertir a binario, con lo cual hablaríamos del bit más significativo, o si queremos convertir a hexadecimal u octal, que hablaríamos del dígito más significativo. Bien, el segundo dígito o bit
sería el resto de esta última división. El siguiente, el resto de la anterior división, y así sucesivamente. Voy recogiendo todos los restos hasta llegar al primer resto que obtuve con la primera división, que corresponderá al dígito menos significativo. Si la base a la que queremos convertir es octal o hexadecimal, o será el bit menos significativo si lo que queremos es convertir a binario. Es decir, la parte entera en el nuevo sistema de numeración será el que se representa aquí, el más significativo, el último cociente. Y vamos cogiendo todos los restos hasta llegar al primer resto, que corresponderá al dígito bit menos significativo. Parte entera realizada. ¿Qué pasa con la parte fraccionaria? Bueno, pues para la parte fraccionaria lo que hacemos es lo siguiente. Cogemos la parte fraccionaria del número en decimal, es decir, 0, con su parte fraccionaria, y lo multiplicamos por la base a la que queremos convertir. O 2 si es a binario, 8 si es a octal, 16 si es a hexadecimal. Bueno, el resultado de esta multiplicación me dará una parte entera, un número con una parte entera y una parte fraccionaria. Bien, esta parte entera que he obtenido va a representar el primer bit o dígito que voy a encontrar después de la coma, hacia la derecha. Cojo de este resultado solamente la parte fraccionaria y lo multiplico otra vez por la base a la que quiero convertir. Esa operación, esa multiplicación, me dará otro número con una parte entera y una parte fraccionaria. Bueno, el segundo dígito o bit que voy a tener hacia la derecha después de la coma es este que obtengo aquí. De este número cojo ahora otra vez la parte fraccionaria. ¿Y qué es lo que hago? Efectivamente, multiplico por la base. Y así sucesivamente. Voy obteniendo diferentes valores con una parte entera y una parte fraccionaria, y que voy multiplicando esa parte fraccionaria otra vez por la base, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuándo o cuántas operaciones de multiplicación tengo que hacer? Bueno, se pueden dar 3 casos para los decimales. Un caso, que se me indique que debo coger un número concreto de decimales. Por ejemplo, debo coger un decimal. Bueno, pues con que hubiera hecho esta operación, hubiera obtenido ya esta parte entera en esta operación, que correspondería, como he dicho antes, al primer dígito después de la coma. E1, el primer decimal. Si me dicen que tengo que coger 2 decimales, pues tendría que haber hecho esta operación y esta otra operación. Total, coger estos 2 decimales, E1 y E2. La parte entera de estas operaciones, de estos resultados. Si me dicen que tengo que coger 4 decimales, pues estas 4 operaciones tendría que coger, la E1, E2, E3, E4, es decir, las partes enteras de los resultados. Bien, eso sería una opción. Claro, si me mandan coger más decimales, pues sigo haciendo sigo repitiendo la misma operación. Bien, otro caso. Que en un momento dado, la parte fraccionaria de este resultado que tengo aquí se me repita. Es decir, supongamos que hago otra operación aquí y me da una parte entera E5, y la parte fraccionaria es igual que la fraccionaria de esta segunda operación, es decir, que esta F5 es igual que esta F2. Bueno, pues está claro que a partir de aquí todas las operaciones que haga se van a volver a repetir. Por lo tanto, ya puedo decir que este número es periódico y el periodo empieza aquí, justamente en F2, abarcando estos 3 términos. F2, F3 y F4 ya sería periódico, es decir, que correspondería al decimal E2
E3 y E4. A partir de aquí otra vez volvería a tener E2, E3 y E4, E2, E3 y E4. Por lo tanto, números periódicos no necesito seguir haciendo operaciones. Ya con indicar que es periódico, indicar los números que componen ese periodo, habría concluido. Bien, el tercer caso, que una de las partes fraccionarias, haciendo las operaciones, me dé 0. Se acabó, ya no hay más decimales, porque a la hora de coger esa parte fraccionaria y multiplicarla por la base me va a dar 0 y así sucesivamente. Es decir, que a partir de ese 0 todos los fraccionarios del resultado van a ser 0, por lo tanto ahí se habría acabado ya el realizar operaciones. Hasta ese 0, esos serían los únicos dos decimales que tendría. Bueno, pues como vemos se hace por un lado la parte entera, por otro lado se hace la parte fraccionaria y el número completo pasado al nuevo sistema simplemente se obtiene juntando esos dos, parte entera por un lado y la parte fraccionaria por otro. Parte entera por un lado, coma, parte fraccionaria por otro lado, eso en la nueva base.